Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Vamos a ponernos de pie para pedir la bendición del Señor sobre el servicio de esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de congregarnos en tu nombre, de reunirnos, Señor. Y te pedimos que tú guíes, que tú dirijas, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas. Pedimos, Señor, que podamos entender y aplicar a nuestra vida la palabra del Señor esta tarde. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hoy vamos a comenzar con una serie, no sé cuántos va a llegar, no sé hasta dónde, porque yo pensaba que eran 2 o 3, pero se me alargó. Complaciendo la amable solicitud, vamos a hablar sobre la segunda venida de nuestro Señor. Y cuando me puse a preparar, entonces me di cuenta que había mucho más que se pudiera compartir. Entonces, en el preámbulo, vamos a ver aquí donde está Mateo capítulo 24 y los versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. Y cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Entonces, hay que recordar que aquí está hablándole a judíos, está hablándole a personas que ellos eran judíos. Ahora era la iglesia, pero ellos eran judíos. Entonces, en realidad, aquí viene la pregunta donde dice, en el versículo 3, y sentándose él en el monte de los olivos. Recuerde que esto es saliendo del templo. Entonces caminaron hasta el monte de los olivos y saliendo él del monte, sentándose él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte. Ahora Marcos dice que eran 4. Marcos dice que eran los 2 hermanos. O sea, eran Jacobo y Juan y Pedro y Andrés. Eran los que se acercaron y le hablaron diciendo. Entonces, primeramente, él les va a hablar sobre la caída de Jerusalén. Ahora, quiero explicar que en este pasaje, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, muchas personas se enredan. Y es porque hay no hay una definición clara entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al fin de esta edad. Y uno de los comentaristas dice que la razón por eso posiblemente sea porque se usan las mismas palabras para explicar. Entonces es por eso que vemos un poco difícil. Así que vemos acá. Vamos a Mateo capítulo 24 y versículos 40 y 41. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Esto se refiere a la caída de Jerusalén. Vamos ahora a Lucas, capítulo 21. Dice, pero antes de estas cosas, entonces comienza, porque en los primeros versículos del capítulo 21 ya está hablando de su segunda venida. Pero entonces el versículo dice, pero antes de todas estas cosas. Entonces ahora él está regresando en la historia y les dice, os echarán mano y os perseguirán
entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados delante de reyes y de gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para testimonio. Proponed pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual ninguno de los que se opongan podrá contradecir ni resistir. Ahora, esto se refiere, recuerdan que estuvimos viendo en días pasados, en los estudios de los jueves, estuvimos viendo de cómo las personas que quedaron en Jerusalén, entonces fueron esparcidas cuando recibieron la comisión para evangelizar. Entonces, a partir del día de Pentecostés, hubo una gran conversión, pero entonces Saulo de Tarso consideró que él era su trabajo de perseguir a la iglesia. Entonces él persiguió a la iglesia de Jerusalén y como consecuencia de eso la iglesia se dispersó. Durante ese periodo, hasta que Esteban fue apedreado, si ustedes vuelven a leer Hechos, comenzando con el capítulo 2 y llegando hasta el capítulo 8, entonces van a ver la persecución y cómo fueron encarcelados y cómo Herodes mató a Jacobo. Entonces hubo una persecución ahí, Pedro quedó en la cárcel, Juan y Jacobo quedaron en la cárcel. Entonces esa persecución que hubo aquí, y a esto se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigamos leyendo, versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Donde dice que algunos van a morir, pero dice que ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bueno, yo interpreto que se refiere a que no van a perecer en el sentido de no vivir eternamente, porque no está hablando solamente de esta vida física. Luego dice, el versículo 19, con vuestra paciencia poseed vuestras almas. La palabra alma en el griego significa vida. Entonces es el ego en el griego. Ahí viene egoísmo, egocentrismo. Entonces el ego es el alma, es la vida de la persona. Seguimos leyendo aquí. Entonces dice el versículo 20, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos. Aquí está hablando entonces de la caída. Esto fue en el año 70, cuando Israel se rebeló y no quisieron seguir pagando tributo. Entonces los romanos llegaron bajo el general Tiro y dice entonces, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuál destrucción? Bueno, él dijo que el templo no quedaría piedra sobre piedra. Versículo 21. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto fue lo que pasó. En el año 70, entonces vino la dispersión. Y entonces la nación de Israel dejó de existir. Fueron dispersados entre todas las naciones. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces, aquí empezó el tiempo de los gentiles. Vamos a pasar ahora al tiempo de los gentiles. Y entonces vamos a estudiar acá. Vamos a Romanos, capítulo 11, comenzando con el versículo 25. Aquí está Pablo escribiéndole a los romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito.
vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios. Israel siempre ha seguido siendo el pueblo de Dios. Pero ahora entonces está la iglesia, por causa de la rebelión de ellos, entonces quien quedó a cargo de dispersar la palabra de Dios fue la iglesia, hasta que culmine el tiempo de los gentiles. Vamos ahora a Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia. Ahora, la dispensación de la gracia, yo soy dispensacionalista. O sea, yo creo que Dios se ha revelado a través de las edades, a través de las dispensaciones. Entonces dice, si habéis oído de la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación de la gracia, es donde estamos ahorita, que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente. Ahora, vamos a ver en un momento cuál es ese misterio. Seguimos leyendo, versículo 4, según el cual, al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Entonces, seguimos leyendo, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que a mí me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, versículo 8, estamos en Efesios 3, 8. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, él está explicando, el misterio es de que tanto los judíos como los gentiles van a formar un mismo pueblo, un mismo cuerpo. Y dice entonces, a mí el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Recuerden que fue a Pedro que se le dio para que llevara a los judíos, y a Pablo se le dio para que llevara a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces aquí está hablando el tiempo de los gentiles. El misterio es que Israel perdió su ejercicio de ser la portadora de la palabra de Dios, guardiana de la verdad. Eso llegó hasta cuando Israel fue dispersado en el año 70. Recuerden que Israel nacional rechazó a Jesucristo. Recuerdan cuando él iba entrando a Jerusalén, de que él lloró, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. Entonces ellos rechazaron, como pueblo, ellos rechazaron a Jesucristo. Como pueblo, ellos no aceptaron que él era el Cristo, el Mesías. Y entonces eso le quedó a la iglesia hasta el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Vamos ahora otra vez a Romanos capítulo 16 y el versículo 25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Entonces esto ha estado oculto en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces ustedes han leído en el Antiguo Testamento donde habla de pueblos? Hay un salmo que dice, pueblos todos, batid las manos. ¿A quién se dirige?
a los gentiles. Eso no es, en los judíos nunca se dice pueblos. Los judíos es Israel. Entonces, pueblos todos son los gentiles, las naciones. Desde el comienzo, entonces, en la promesa que Dios le hizo a Abraham, está incluido el mundo entero, de que sería bendición a todo el mundo. Así que no solamente a los judíos, pero los judíos fueron escogidos para ser portadores de la palabra. A través de la simiente de Abraham vendría el Cristo, el Mesías. Entonces, a través de la simiente de Abraham, sería el pueblo que recibiría la palabra en el monte Sinaí. Debían portar la palabra, cumplir la palabra, esparcir la palabra, pero fallaron. Entonces fueron esparcidos. En 2 ocasiones perdieron la tierra. Perdieron la tierra primeramente por 70 años con Nabucodonosor, pero regresaron. Pero luego perdieron la tierra todos en el año 70 y fueron dispersados por todas las naciones. Hasta ahora, en 1947, 48, fue que volvieron, pero no han cogido todo el territorio. Hasta el milenio es que van a coger todo. Pero entonces ellos no han cogido todo. Están en una pequeña parte ahorita que la están teniendo que defender a capa y espada. Siempre ha sido así. De todos los enemigos. Ahora, vamos entonces a pasar ahora al día del Señor. Ahora, el día del Señor es un término que se usa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primeramente vamos al día del Señor porque en realidad hay 3 fases. Quiero explicarles, el día del Señor es un periodo de un poco más de 1000 años. Empieza, depende a quién le pregunte. En esto hay mucha diversidad. Yo quiero aclarar aquí algo. Yo soy dogmático en que no se debe ser dogmático. Hay algunas cosas en que podemos ser dogmáticos. Podemos ser dogmáticos en que Cristo viene. Amén. En eso podemos ser dogmáticos, que Cristo viene. Pero los detalles, el orden, el tiempo, entonces hay diferentes criterios. Y está bien, porque esto es como, ¿alguno de ustedes ha usado un telescopio? ¿Ha visto a través de un telescopio? Cuando usted ve a través de un telescopio, entonces no se distingue lo que está aquí cerca y lo que está más lejos, sino que aparece todo en un mismo plano. Puede que entre este monte que está acá y aquella sierra que está allá, pueden haber mucha distancia. Puede haber un valle o tal vez hasta varios valles en el medio, pero usted no lo aprecia en el telescopio porque no se distingue. Puede estar cerca o puede estar lejos. Entonces yo interpreto que la profecía es así. La profecía es como viendo a través de un telescopio, suficientemente precisa para ver la verdad cuando se cumple, suficientemente no precisa para saber el tiempo. Uno, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, habla de la venida del Mesías, habla de la venida de Cristo, pero ellos no lo entendieron. ¿Y por qué no lo entendieron? Porque a Daniel no lo tienen como profeta, lo tienen como historiador. Entonces, al rechazarlo como profeta, al no verlo como profeta, sus profecías no son tomadas en cuenta por los judíos. Porque ahí está el tiempo de la venida del Señor, ahí está con fechas y semanas, a partir de tantas semanas y todo eso. Así que está con mucha precisión, pero ellos no lo interpretaron, no lo vieron. Entonces, debido a eso, es que les ha costado. Vamos entonces un momentito ahora. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y aquí se usa precisamente este término. Dice Juan, el versículo 10. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano
y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces ahora vamos a volver al versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí ustedes van a ver la palabra Espíritu con mayúscula. Ahí no va con mayúscula. Ahora, quiero explicar. El griego no distingue el original. En el original no hay distinción entre mayúscula y minúscula. De hecho, el original usaba solo mayúsculas. No había puntuación. En el griego original, en los pergaminos originales, escribían no el margen, de donde comienza la página a donde termina la página. Ahí escribían todo para no desperdiciar. Cuando llegaban acá, podía ser a media palabra. Ahí seguían el resto de la palabra en el siguiente renglón. Entonces, yo nunca he leído ni he querido nunca leer los originales, porque mi conocimiento no llega hasta ahí. Yo con costos leo lo que han puesto para nosotros hoy, que es con minúsculas, por cierto, no mayúsculas. Entonces, pero cuando ustedes encuentran una mayúscula o una minúscula, eso fue puesto por los traductores, porque no está en el original, ¿ok? Entonces aquí, el versículo 10, donde dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, los traductores están dando a entender que está hablando el Espíritu Santo. En realidad no es así. Está hablando del Espíritu de Juan. Vean lo que dice. Yo estaba en el Espíritu, o sea, en mi Espíritu, en el día del Señor. O sea, Juan fue trasladado en su espíritu a esa época, a ese periodo de un poco más de 1000 años. Y por eso dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. O sea, él está trasladado a ese periodo, el día del Señor, ese periodo de un poco más de 1000 años. Algunos dicen que empieza con el arrebatamiento, otros dicen que empieza con la manifestación del hombre de pecado y ponen el arrebatamiento a la mitad de la semana. Entonces depende de quién le pregunte, por eso le digo. Pero entonces ese periodo, el día del Señor, que en el Antiguo Testamento se le llama el día de Dios, Isaías se refiere. Entonces aquí en Apocalipsis 1, 10, yo estaba, en otras palabras, yo fui trasladado en espíritu al día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, vamos a ver la primera parte nada más, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La segunda parte queda para otro estudio. Entonces, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, pasamos ahora al capítulo 4 y el versículo 1, porque capítulos 2 y 3 son las 7 cartas. Ahora, voy a decir algo, no sé si usted lo ha escuchado antes. Volviendo un momentito al versículo anterior, dice el resto del versículo 11 del capítulo 1. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardes y a Filadelfia y a Laodicea. Entonces quiero explicarles algo que yo vine apenas a entender hace 2 años. Todo el libro de Apocalipsis es una epístola. Vea lo que dice aquí. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Uno siempre dice, bueno, son las cartas en los capítulos 2 y 3. También. Pero en realidad, todo el libro es una epístola. Y se vuelve a ver esto al final, en el último capítulo. Volviendo ahora entonces, vamos al capítulo 4, versículo 1.
Después de estas cosas, o sea, ahora se está trasladando al final. Después de estas cosas. Yo creo que aquí está hablando ya del tiempo final. He aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerde que Él está en espíritu en ese día. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, la voz que Él escuchó, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, o sea, Jesucristo en gloria, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, ahora vamos a trasladarnos entonces a esa época. Vamos a trasladarnos. Este es el día del Señor, parte 1. Vamos ahora al arrebatamiento. Vamos a volver a Mateo 24. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Versículo 36 al 39. Mas acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser cuando, a la hora que solamente el Padre sabe. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Señor de la casa supiera a qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no penséis. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15, comenzando versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Aquí está escribiéndole a los hermanos de Corinto. ¿Cuál es el misterio? Bueno, este es otro misterio. Ciertamente no todos dormiremos. Ahora recuerde que se usa el término dormir en cuanto a la muerte de los santos, ¿verdad? Entonces se usa muerte muchas veces en el sentido de la muerte de los inconversos. Y se habla como el dormir, la muerte de los santos. Entonces, ciertamente no todos dormiremos, pero todos, y cuando dice aquí todos, se refiere a los que está hablando, no todos dormiremos. En otras palabras, está hablando a los que están vivos en el momento del arrebatamiento. Pero todos los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora entonces viene la segunda fase. Y los muertos en Cristo serán resucitados sin corrupción. Entonces la primera parte tiene que ver con los salvos que están con vida cuando el arrebatamiento. La segunda parte es los salvos que ya están con el Señor. Entonces ellos van a ser resucitados sin corrupción. Y nosotros, dice Pablo, vuelve a tocar lo mismo, seremos transformados. Pasemos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí está hablando otra vez, los que ya han pasado a la presencia del Señor. Está hablando de los santos que ya están con el Señor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, en el momento del arrebatamiento, cuando Cristo viene, Él va a traer con Él, entonces, los que durmieron en Jesús y entonces va a arrebatar a los santos que están aquí con vida. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros nos vamos primero. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces está el arrebatamiento y la resurrección. La resurrección de los que ya han pasado a la presencia del Señor. El arrebatamiento de los santos que estamos con vida en el momento que Jesucristo viene. Entonces nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, a partir de ese momento, ya nunca nos apartaremos de estar con el Señor. No vamos a estar siempre en el mismo lugar, pero siempre vamos a estar con el Señor a partir de ese momento. Versículo 18, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Sigo o paro? ¿Ah? Sigue. Seguimos. ¿Ok? Entonces, cuando viene la resurrección y el arrebatamiento, que son uno tras otro, muy rápido. Primeramente la resurrección y luego el arrebatamiento. Entonces dice que estamos en las nubes. Vamos ahora a Mateo 24, 45. Vamos al tribunal de Cristo. Mateo 24, 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces aquí está hablando de un juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo. Seguimos el versículo 48. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en dos y pondrá su parte con los hipócritas. En otras palabras, él va a perder su parte, va a perder su premio, galardón y corona. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver si van al cielo o no. No, ya están con el Señor. Es para recibir premios, galardones y coronas. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los que pudieron haber, los que yo creo que el tribunal de Cristo va a ser un tiempo alegre y un tiempo triste. Un tiempo alegre, los que fuimos fieles con el Señor. Un tiempo triste, los que no fuimos fieles con el Señor. Los que no aprovechamos el tiempo, no aprovechamos los dones y talentos. Ahora, aquí entraría la parábola de los talentos, que está en Mateo 25. Sin embargo, eso lo voy a ver en un sermón aparte. Vamos a ver el capítulo 25 en un sermón aparte. Así que ahora, entonces, vamos a pasar a Romanos, capítulo 14, comenzando con el versículo 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor,
que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a pasar ahora a 1 Corintios, capítulo 4. Recuerde que en Corinto había divisiones. De hecho, había cuatro divisiones, para que no le falte. Lamentablemente en las iglesias muchas veces hay divisiones. No siempre se ven, pero hay divisiones muchas veces. En la iglesia de Corinto, la división era por cuestión de predicadores. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y alguien podría pensar, bueno, los que dicen yo soy de Cristo, entonces eran los más espirituales. No, los que han estudiado esto dicen que eran los peores, porque ellos eran los... No hay peor carnal que el que se cree espiritual. Entonces ellos decían, no, ustedes están siguiendo hombres. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros somos más espirituales. Quien se cree espiritual es carnal. El que realmente es espiritual es el primero en reconocer sus debilidades. Entonces, vamos ahora, después de los primeros 3 capítulos que tienen que ver con la división, entonces ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los que están juzgando a Pablo. Ahora, cuando Pablo dice, téngannos, está hablando de lo de la contienda. O sea, Pablo, Apolos y Pedro. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. En otras palabras, todos nosotros vamos a rendir cuentas, pero especialmente los administradores, especialmente aquellos quienes hemos sido puestos a cargo de otros. Entonces se nos va a requerir más. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Que se haya hallado fiel. ¿Fiel a qué? Aquí está el asunto. ¿Fiel a qué? Fiel al llamamiento del Señor. Pero aquí hay un problema. Muchas veces los mismos siervos nos cuesta entender claramente el llamamiento. A través de mi propia vida, de mi propio ministerio, pasaron muchos años en que yo tuviera claramente cuál era mi llamado. Sabía que era entre los hispanos porque Dios me dio el hablar español. Entonces sabía que era entre los hispanos. Pero ¿dónde? ¿Cuál es el papel? Que si es plantando iglesias, que si es adiestrando obreros, que si es a través de las redes. Todo esto, bueno, ahora he comprendido que son los 3. Pero, ¿dónde? Posiblemente en Estados Unidos, pero con los hispanos. Posiblemente en Alemania, donde hay un montón de gente de habla hispana, pero siempre con las personas de habla hispana. Pero Dios me dejó aquí en Costa Rica. Entonces, pero siempre tuve eso claro. En cuanto a lo demás, francamente, no tenía eso claro. Entonces, vamos ahora a Romanos capítulo 14. Bueno, perdón, no he terminado todavía. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo. O sea, él tenía ese problema también. Realmente, ¿cuál era el llamamiento? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy juzgado o justificado, mas el que me justifica es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien también alumbrará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aquí está el secreto. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Aquí está hablando de las intenciones, lo que está adentro. Y Él es el que va a manifestar lo que está en lo profundo del corazón. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Vamos ahora sí, vamos a Romanos capítulo
A ver dónde estoy. Me perdí. Ah, no, ya. ¿Qué pasó aquí? Un momentito. Ok, ahora sí. 1 Corintios 15, perdón. 53. Ahora sí, 1 Corintios 15, 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción en el arrebatamiento, y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la muerte. Mas a Dios, mas a Dios doy gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿dónde se va a reconocer el trabajo que hacemos en el Señor? En el tribunal de Cristo. Ahora vamos a 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros, este es el pasaje que casi todo el mundo se sabe, ¿verdad? 2 Corintios 5, 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Yo creo que ahora sí vamos a parar aquí. Sigue la voz del Cordero, podemos esperar, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hemos podido ver esto hoy. Y como pueden ver, hay mucho terreno que cubrir. Yo creí que iba a ver esto en 3 o 4, pero entonces ahí seguimos. Y si tienen preguntas o comentarios o no está de acuerdo conmigo, no hay problema, no vamos a perder la amistad por eso, ¿verdad? Sino que vamos a hablar y yo sigo aprendiendo. Yo he seguido aprendiendo a través de los años y doy gracias a Dios porque Dios me ha traído hasta aquí. Vamos a pedirle a las personas que están viendo que si tienen una decisión de aceptar a Cristo o de tomar la decisión con el Señor, que la tomen ahora. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la tomes y la uses para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.